Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Esta creo que es la última conferencia de estas jornadas que la vamos a- a cerrar. Eh, no está el coordinador, por lo tanto la voy a coordinar yo. En esta mesa está el doctor Federico Reboc, que va a hablar sobre síntomas adversos dermatológicos de los antipilépticos, ¿sí? De los psicofármacos. El doctor Telles, que está en Colombia, que va a hablar sobre epigenética. Y yo, que voy a hablar algo sobre marcadores biológicos en el trastorno bipolar. Esas son mis declaraciones de interés. Vamos a hablar un poco qué son los biomarcadores en psiquiatría o qué es lo que se espera de los biomarcadores en psiquiatría. Los biomarcadores en el contexto del trastorno bipolar y de eso, si bien hay muchos otros biomarcadores, pero aquellos biomarcadores que mayor datos han aportado en los últimos años son las neuroimágenes, los biomarcadores genéticos y los biomarcadores periféricos, fundamentalmente las proteínas. Y si los biomarcadores pueden ser útiles para diferenciar algunos de los trastornos afectivos, como el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. ¿Sí? Bueno, lo que sabemos todos, y fíjense cómo esta conferencia que hemos vivido estos días, siempre caemos en la dificultad diagnóstica que tenemos los médicos psiquiatras que hacemos clínica, porque sabemos que la única herramienta que tenemos para diagnosticar es la clínica, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que el principal desafío que tenemos que tener para poder tener buenos abordajes clínicos y mejores abordajes terapéuticos es este, intentar por lo menos tener algunos biomarcadores en, nuestras, en nuestro setting clínico. ¿Sí? Nosotros sabemos que el diagnóstico en psiquiatría actualmente se asienta sobre la clínica, sobre los manuales diagnósticos imperfectos, imprecisos que tenemos, ¿sí? Sobre el examen que hacemos con el paciente, que me parece fundamental remarcar en mi experiencia personal que la atención que hemos tenido desde la pandemia hasta ahora es algo que por lo menos en psiquiatría no debería ser lo frecuente, porque escucho colegas que la atención virtual se ha transformado como algo más frecuente. A mí me parece que en nuestra especialidad es algo que se pierde muchísimas cosas, desde la observación, la mirada, el dar la mano, el compartir más tiempo, el compartir los silencios. No es lo mismo un silencio por Zoom que un silencio en el consultorio, ver la interacción del paciente con un familiar. Por lo tanto, el examen, con esto le quiero decir que el examen clínico me parece que es de crucial importancia, ¿sí? Y todos sabemos que hay un movimiento muy grande por todos lados, por el lado de las ciencias básicas, como por el lado de la industria farmacéutica, de encontrar marcadores biológicos que ayuden a los criterios clínicos. Por lo tanto, decimos, y todo el mundo que está familiarizado con los marcadores biológicos, sabemos que es el santo grial de la psiquiatría. Una vez que encontremos eso, seguramente vamos a poder hacer mejores cosas en nuestra práctica privada. Tenemos muchos tipos de biomarcadores, ¿sí? De diagnóstico, de pronóstico, de predicción, de respuesta farmacológica, de seguridad y de monitoreo. Yo le decía a Lisandro, nosotros hace 3 años estamos trabajando, previo a la pandemia, después nos jodió mucho la pandemia con el modelo de biomarcador para monitorear los efectos adversos, ya que Federico hablaba de efectos adversos, paso el chivo de nuestro trabajo, del efecto que el síndrome metabólico tiene en las plaquetas, en este caso de modelos animales. ¿Sí? Entonces tenemos dos modelos animales de síndrome metabólico. El síndrome metabólico
wild type, como el síndrome metabólico no inducido por antipsicóticos, y tenemos un modelo estudiado y medio de síndrome metabólico inducido por antipsicóticos, y pudimos comparar en los 3 modelos de conejo que tenemos, el normal, el metabólico no inducido y el metabólico inducido, cómo la activación plaquetaria era fenomenal en el conejo que tenía el síndrome metabólico inducido por antipsicóticos, y que esto podría ser pensado como causa de efectos adversos, ¿sí? Por los efectos trombóticos que sabemos que tienen los antipsicóticos, pero también sabemos que esta modificación del endotelio vascular puede en parte explicar o sumar, ser un factor sumatorio para las alteraciones cognitivas que pueden tener nuestros pacientes. Pero bueno, eso es simplemente un chivo. Bueno, como esta charla, estos datos que voy a brindar ahora es sobre los trastornos afectivos, simplemente recordar que la ISBD, la Internacional Sociedad de Trastornos Bipolares, tiene los criterios de cómo debe ser un biomarcador en una task force que hicieron hace más o menos 9 años aproximadamente, ¿sí? Pero ¿cómo puede ayudar un biomarcador en el contexto de los trastornos bipolares? Primero, puede mejorar el diagnóstico, ¿sí? Y ser un suplemento importante en la clínica, que eso ya lo dije anteriormente. Puede ayudarnos con el tema un tema absolutamente debatido, incluso acá en Argentina. Sergio Strejilevich no apoya esta idea del staging, de los estadios del trastorno bipolar, y la posibilidad que el trastorno bipolar tenga una neuroprogresión. Pero en mi opinión, la neuroprogresión y la somatoprogresión, porque los pacientes nuestros mueren 10 años antes, o tienen más probabilidad de morir antes, porque hay una somatoprogresión. Si hay una somatoprogresión, debe haber una neuroprogresión. Si hay una neuroprogresión del cerebro normal, tiene que haber una neuroprogresión del cerebro patológico, del cerebro psicótico. O sea, me parece que nuestro cerebro después de los 40 años, el cerebro normal que tenemos todos, creo que todos tenemos un cerebro normal, va neuroprogresando, y un cerebro que ha interrumpido un evento psicótico tiene que neuroprogresar en alguna vez. Pero bueno, eso nos dirán los marcadores biológicos en un futuro. Otra cuestión muy importante que lo hablamos esta mañana con la mesa que estaba Carlos y Fabián, es aquellos individuos que van a estar en riesgo de desarrollar una enfermedad. Y esto es crucial, porque cuando uno piensa que puede iniciar algún abordaje psicoterapéutico, como dice Ricardo, que es parte de la medicina, o un abordaje farmacológico, tenemos que estar bien seguros que estamos frente a un individuo que está a un riesgo y que se va a beneficiar de un abordaje farmacológico. Más en la balanza va a ser más beneficioso un abordaje farmacológico que dejarlo librado a la propia evolución de esa potencial patología. Y por otro lado, otra cuestión que en los esquizofrénicos y en los trastornos bipolares, lo acabamos de ver, y lo decía Julieta con el tema o Federico con el tema de la clozapina, que a pesar de tomar clozapina pueden tener recaídas nuestros pacientes, y los trastornos bipolares también, tratar de identificar a estos pacientes que van a tener recaídas, ¿sí? Y por último, que me parece en estas jornadas remarcarlo, es tener mejores terapias, ¿sí? Mejores terapias más terapéuticas farmacológicos. Actualmente sabemos que los tratamientos en los trastornos mentales está determinado por la prueba y el error. Y este problema de decir prueba y error, prueba terapéutica, muchos de nosotros hacemos pruebas terapéuticas, muchas veces nos lleva a una gran proporción de pacientes no respondedores, ¿sí? Y tenemos a que un talle nos sirve a todos, ¿sí? Esto es cuando somos los 3 hermanos varones, y mi mamá compraba un talle para todos, a todos nos iba
en algún momento servir la media o el buzo o la ropa del colegio. Pero bueno, un talle sirve para todos. En psiquiatría nos lleva a muchos pacientes que no van a responder a los, a los tratamientos. Una de las formas de revertir esto es la medicina de precisión, ¿sí? La inteligencia artificial, la machine learning, que uno tiene que ir empezando a incorporar. Y también pensar en algo que aunque por ahí acá está Fede y Norma, que saben muchísimo de clasificación y que clasificaron desde la clínica, ¿sí? Clasificar desde otro lado, ¿sí? Hacer una nosología inversa, ¿sí? Desde lo que conocemos, desde los métodos biológicos, neuroimágenes, o genéticos, o proteínas, o neurocognitivos, tratar de agrupar a nuestros pacientes, ¿sí? En grupos más heterogéneos, ¿sí? Y al agrupar en esos grupos más heterogéneos vamos a poder tener una prevención temprana, mejores fármacos, ¿sí? Y evaluar mejor los progresos. Para mí, esto con el avance de las cosas que vamos a ver ahora, yo creo que lo tenemos que pensar en un futuro próximo, ¿sí? Bueno, vamos a entrar un poco dentro de los biomarcadores. Primero, las neuroimágenes. Este consorcio, no sé si están familiarizados, pero es el consorcio Enigma, ¿sí? Es un gran consorcio de neuroimágenes de las enfermedades psiquiátricas y está distribuido en 50 países hasta donde la página de Enigma nos dice Argentina no está representado ahí todavía. Pero también pueden fijarse ustedes cómo todo el planiferio casi del sur no está representado. Y acá caemos de nuevo en lo mismo. Nuestras poblaciones no están representadas en estos estudios, ¿sí? Y es importante tener datos propios. Eso es algo que nosotros y en estos lugares es importante tratar de incorporarse en proyectos internacionales, ¿sí? ¿Qué dijo el grupo Enigma con respecto a eso? Primero, que los pacientes con trastornos bipolares tienen disminuidos volúmenes subcorticales bien claros, hipocampo, hipotálamo, amígdala, etcétera, etcétera. Pero también nos habló que hay una disminución del córtex, ¿sí? La corteza cerebral estaba disminuida en aquellos pacientes comparados con los controles. Pero también evaluaron la corteza cerebral con respecto a la duración de la enfermedad, ¿sí? Es algo que con Julieta nos está interesando mucho, de la duración de una enfermedad no tratada y cómo esto puede impactar, en este caso sobre neuroimágenes, pero también puede impactar sobre la evolución del paciente a nivel neurocognitivo, o también cómo puede impactar a nivel de la respuesta a los tratamientos, ¿sí? Y vieron que aquellos pacientes que estaban tratados con litio, ¿sí? No, tenían una corteza cerebral más engrosada que aquellos pacientes que no estaban tomando litio. En cambio, aquellos pacientes que estaban tomando otros tipos de tratamientos para trastorno bipolar, en este caso anticonvulsivantes, aclaro que no son antipsicóticos, ¿sí? Tenían una corteza cerebral más disminuida, ¿sí? El grupo Enigma es fantástico, les recomiendo a los que están interesados en entrar en la página porque la información es casi inmediata de todos los resultados que van teniendo y seguramente vamos a tener mucha más información de Enigma en los próximos años, porque Enigma no trabaja, es un consorcio internacional, pero no trabaja sola, sino trabaja con otros consorcios que ven otro tipo de marcadores biológicos, ¿sí? Dentro de los marcadores periféricos, yo voy a hablar de proteínas, pero quiero detenerme acá porque el año pasado en el Congreso de AAP tuvimos a Michael Berg, en el cual habló fundamentalmente sobre la disfunción mitocondrial. Yo no estoy de acuerdo, pero él dijo, y ninguno de los bipolarólogos argentinos está de acuerdo, que la mitocondria es el corazón del trastorno bipolar, ¿sí? La mitocondria es muy compleja en cuanto a la generación de energía,
en cuanto al estrés oxidativo, etcétera, etcétera. No me voy a poner a aburrir con eso, pero es un dato que hay que empezar a verlo, y los trials farmacológicos que estén vinculados a mejorar la función mitocondrial. Dentro de los estudios de biomarcadores periféricos que a mí más me llamó la atención y que yo creo que hasta ahora no lo superó nadie, fue este estudio de Frey publicado en el 2015, donde estudiaron la depresión bipolar, ¿sí? En un panel de aproximadamente 360 proteínas, ¿sí? En una gran muestra de pacientes, y se dieron cuenta que estas 6 proteínas, que son de nombres que ninguno de nosotros estamos familiarizados, y yo tampoco me la acuerdo, vieron que ustedes tienen ahí en colorado la depresión bipolar tipo 1, en verde la depresión bipolar tipo 2, en violeta la depresión unipolar, y en celeste los controles, ¿sí? Claramente, aquellos pacientes que tenían depresión bipolar tipo 1, había un aumento de estas 6 proteínas comparados con depresión bipolar tipo 2, con depresión unipolar y con controles, ¿sí? Esto es un estudio muy grande, siguen estudiando otras cosas, ¿sí? Pero claramente el valor de estas 6 proteínas era distinto, ¿sí? O era mayor en el trastorno bipolar tipo 1 comparado con los otros. Por último, los marcadores genéticos, ¿sí? Ustedes saben que el trastorno bipolar tiene una alta heredabilidad, y para aquellos que todavía tienen el concepto que el trastorno bipolar es genético y la esquizofrenia no, o que el trastorno bipolar es más genético que la esquizofrenia, esto no es así. La heredabilidad de ambas enfermedades tiene exactamente la misma proporción, ¿no? entre 60 y 80, ¿sí? Fíjense, son heredabilidades altísimas, y el autismo, por supuesto, es la que mayor heredabilidad tiene. Esto es a través de consorcios. Estos son todos los consorcios que tenemos actualmente: el de esquizofrenia, el de depresión mayor y el de trastorno bipolar. Hay consorcios de absolutamente todas las enfermedades, y hay consorcios de cross disorders. Es decir, todos sabemos que el overlapping que existen en las enfermedades que vemos nosotros es gigantesca. No es la excepción, sino es la regla, ¿sí? Muchos estudios se hicieron, pero hay uno reciente, ¿sí? que se publicó hace 2 o 3 años, que publicaron 30 losis con señales significativas de ligamiento. Están relacionados como siempre, con canales iónicos, con neurotransmisores, transportadores y otros componentes sinápticos. Acá tienen ustedes la mayoría de genes que están relacionados con el trastorno bipolar. Seguramente, a medida que la muestra vaya aumentando, vamos a tener mayores señales de ligamiento que confirman lo que sabemos desde siempre, que es una enfermedad poligénica, ¿sí? Pero ninguno de ellos confiere un mayor riesgo para el trastorno bipolar, ni ninguno va a conferir mayor riesgo para el trastorno bipolar. Esto está claro. La idea es poder pensar a través de ciertos, tenemos desarrollados sistemas, ¿sí? que pueden estudiarlo mejor a esto, sistemas computacionales aplicados a interpretar todos estos datos, ¿sí? Pero la farmacogenética nos dio algunas cosas interesantes. Y las cuestiones interesantes tienen que ver con los síntomas adversos. Por ejemplo, esto por ahí va a hablar Federico, pero cuando nos preguntan, ¿y esto cuán lejos está de aplicarlo en el setting clínico de nosotros? Bueno, para algunos efectos adversos, como puede ser los efectos adversos cutáneos de la carbamazepina en aquellos pacientes asiáticos del sur de Asia, bueno, hay que evaluar el HLA, y en estos pacientes se debe
tratar de evitar la carbamazepina, salvo que usar carbamazepina sea más conveniente, ¿sí? en la balanza riesgos-beneficios. Pasa lo mismo con clozapina, que lo presentamos en APSA, a eso también, ¿sí? Ahora, algo interesante que nos propusimos presentar en CNP es si podíamos con algunos biomarcadores tratar de diferenciar el trastorno bipolar 1 o el trastorno bipolar 2, porque hay colegas que proponen que el trastorno bipolar 2 no existe, ¿sí? O que el trastorno bipolar tipo 2 confunde muchísimo, ¿sí? No tengo una opinión formada, pero hay algunas proteínas, ¿sí? Que podrían diferenciar, ¿sí? Acá estos dos papers no hay muchos datos sobre esto, podrían diferenciar el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? Pero este trabajo, que lo escuché personalmente cuando lo presentaron en Los Ángeles, antes de la pandemia, ¿sí? Donde vieron que el índice de riesgo poligenético de esquizofrenia, ¿sí? estaba muy alto, ¿sí? En trastorno bipolar cuando lo comparábamos con el trastorno bipolar 2 o con el trastorno depresivo mayor. Y el score de riesgo poligenético de esquizofrenia era mayor en el trastorno esquizoafectivo, si es que existe, perdón, pero perdón Norman, perdón Federico, tengo la Inquisición acá. No, yo también creo que no existe igual, ¿no? Pero a ver, el dato lo doy porque está presentado así. El riesgo poligenético de esquizofrenia era mayor en el trastorno esquizoafectivo bipolar cuando se lo comparaba con el trastorno bipolar tipo 2. Acá hay una clara relación, y este artículo es bastante claro, que la carga poligenética del trastorno bipolar tipo 1 está más relacionado con la esquizofrenia, y la carga genética del polygene score, del riesgo poligenético del trastorno bipolar tipo 2, está más relacionado con la depresión monopolar, y tiene sentido. Pero bueno, no vamos a poder discutir ahora eso, ¿sí? Bueno, es necesario descartar que a pesar de que toda esta tecnología es muy linda, es muy apasionante, una evaluación clínica completa actualmente no la reemplaza, ¿sí? Hoy Federico hablaba de cómo hay que tener en cuenta los familiares de primero y de segundo grado, Ricardo de tomarse un tiempo para una entrevista detallada y tratar de poder diferenciar un trastorno bipolar de una esquizofrenia en un primer brote, que por ahí los tiempos hospitalarios y el consultorio nos llevan, pero yo creo que actualmente es absolutamente útil. Como conclusión, los biomarcadores deben enfocarse en los individuos en riesgo, que es algo que a muchos de nosotros, esta parte de las enfermedades nos atraen mucho, porque pensamos que ya desde los trabajos de Sullivan, que decían que aquellos del 1927, que aquellos esquizofrénicos, si se los detectaba temprano, podrían tener mejores pronósticos, ¿sí? Evaluar la respuesta a las intervenciones farmacológicas, la respuesta al tratamiento, la respuesta al litio, ¿sí? En este aspecto estamos nosotros en el Consorcio Internacional de Genética del Litio. Se lo pueden googlear con INGEN, es un consorcio, porque en realidad no hay fenotipo en psiquiatría más claro que la respuesta al litio. Aquellos pacientes que responden al litio es clarísimo, no es discutible. Ahora estamos por sacar nosotros las recomendaciones argentinas del uso del litio en neuropsiquiatría. Va a salir pronto, les prometo que va a salir, está muy bueno. A mí me hubiese gustado, como residente, haber leído litio como está explicado en este paper, que va a salir en Vertex muy pronto.
mejorar el deterioro funcional, sin duda el suicidio, ¿sí? Y acá, mirá, parece que Sergio Strejilevich estuvo tocando mi computadora, que debe andar por ahí, puso neuroprogresión ahí, que ahora Sergio pidió que tenemos que pedir disculpas, ¿sí? Por... No, él ya hizo que varios pidieron disculpas, ya está en un confesionario, Sergio, están pasando ahí. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas. Gracias, Alejo. Gracias por no maltratarme como lo haces siempre. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Tengo a mi mamá acá. Bueno, la idea de la charla es hablar de un grupo de fármacos de los que habitualmente no hablamos mucho de sus efectos adversos. Siempre relacionamos antipsicóticos con síntomas extrapiramidales, antipsicóticos con síndrome metabólico, antipsicóticos con efectos adversos sexuales, antidepresivos con efectos adversos sexuales. Y bueno, la idea es hablar un poquito, digamos, de cómo los psicofármacos pueden repercutir de forma deleteria a veces en lo que es el órgano más grande de la economía, que es la piel, ¿sí? Y ahora te voy a nombrar un poquito, Ricardo, vas a ver. La siguiente, por favor. Ya no se puede pedir la siguiente. Bueno. Entonces, las reacciones adversas cutáneas son uno de los efectos adversos cutáneos más frecuentes, ¿sí? Se ve en el 1 al 3% de los pacientes internados en general por cualquier causa y hasta en el 8% de los pacientes ambulatorios. Acá estoy hablando, digamos, de cualquier tipo de fármaco, ¿sí? Los grupos farmacológicos que se asocian a una mayor incidencia de reacciones adversas cutáneas, tenemos los antibióticos, las sulfas, los AINES y por supuesto que también tenemos a los psicofármacos de los que vamos a hablar. Se estima que entre el 2 y el 5% de los pacientes internados y tratados con psicofármacos desarrollará una reacción adversa cutánea durante el transcurso del tratamiento, ¿sí? Y los estabilizadores del ánimo, y sobre todo los estabilizadores del ánimo que tienen función anticonvulsivante, son los que se asocian con mayor frecuencia a estas reacciones adversas cutáneas. Fíjense que están a la par la lamotrigina y la carbamazepina. Cuando yo entré a la residencia, Norma no me va a dejar mentir, se usaba a pasto la carbamazepina y veíamos el rash por carbamazepina. Bueno, a eso vamos a ir también. En el último tiempo, por supuesto, se relegó a un segundo plano la carbamazepina. Hoy se utiliza mucho la lamotrigina y vemos mucho rash por la lamotrigina. La oxcarba, interesante porque, digamos, siempre está la fantasía de que la oxcarba es la carba sin los efectos adversos, digamos, de la carbamazepina, y es al revés, hace justamente reacciones cruzadas y puede potenciar, digamos, el rash por carba. El ácido valproico, y fíjense que lo casi noble, que es el litio, que vamos a ver que en general da efectos adversos cutáneos menores. Los antidepresivos, olvídense de los antidepresivos, lo más importante es que el efecto adverso cutáneo que más pueden producir puede ser o deshidrosis, es decir, o aumento de la sudoración o disminución de la sudoración, ¿sí? En todas partes del cuerpo. Los antipsicóticos se asocian con un bajo porcentaje de reacciones adversas cutáneas. Acá va a interesar al final de la charla mencionar, ¿sí?, que la olanzapina está en varios trabajos mencionada en series de casos de un efecto adverso potencialmente letal, que es el DRESS, ¿sí? Es decir, que si bien la charla va a estar centrada en los estabilizadores del ánimo y sobre todo en los anticonvulsivantes, ojo porque hay reportes
de algunos antipsicóticos que pueden producirlo. Las reacciones adversas cutáneas con benzodiazepinas, digamos, son las esperables, digamos, como sequedad bucal o sequedad, digamos, de mucosas, no son relevantes, ¿sí? Los mecanismos de producción de este tipo de efectos adversos son inmunológicos y no inmunológicos. Vamos a ver acá el cuadro. Dos son los que nos van a interesar, ¿sí? La hipersensibilidad tipo 4, que es la hipersensibilidad retardada mediada por células. ¿Y por qué nos va a interesar este? Este es el que mayormente vamos a ver. Y nos va a interesar porque uno cree que el paciente tiene que desarrollar la reacción adversa cutánea inmediatamente cuando toma el primer comprimido o toma los dos primeros comprimidos. Y esto no es así. Digamos, a veces puede tardar 4, 5, una semana en desarrollarlo. Es decir, que no me quedo tranquilo que los dos o tres primeros días no haya hecho la reacción cutánea. Y la de hipersensibilidad tipo 1, la importancia que tiene es que va a ser potencialmente letal, sí en forma inmediata y sí, digamos, con un mecanismo, entre comillas, más alérgico, ¿no? Entonces, si quisiéramos clasificar a las reacciones adversas cutáneas, porque nos gusta clasificar todo, podríamos decir que hay de tres tipos, ¿sí? Reacciones adversas cutáneas que son frecuentes pero de baja gravedad, y ahí tenemos el rash común, el rash que nos encontramos todos los días con la motrigina, con carba, ¿sí? Después un segundo grupo que son reacciones adversas cutáneas, que son las exacerbaciones de reacciones adversas que todos podemos tener, ¿sí? De afecciones comunes. Por ejemplo, la exacerbación de una psoriasis, eso, un efecto adverso que puede dar, por ejemplo, el litio, o un efecto adverso que puede dar, digamos, el corrector de un efecto adverso del litio, como es un beta bloqueante. Y finalmente las insuficiencias cutáneas, que, digamos, la idea de esta charla es justamente tratar, digamos, de pesquisar cuando un paciente va a hacer una insuficiencia, o sea, va a entrar en una insuficiencia cutánea, digamos, tratar, digamos, de detectarlo lo más rápido posible. Y acá tener en cuenta que la piel puede sufrir una insuficiencia, como la sufre el hígado, como la sufre el corazón, como la sufren los pulmones, etc. Es muy importante esto porque, digamos, vamos a ver imágenes que parecen de un quemado en alguna de las fotos que vamos a ver. Empecemos por las primeras, las frecuentes y de baja gravedad, casi la que uno tendría que, digamos, reconocer y con la que se topa uno son las erupciones exantemáticas, el famoso rash benigno, que es el profuso brote de lesiones eritematosas de entre 2 y 3 milímetros de diámetro que tienden a la confluencia, ¿sí? Y que tienen una distribución simétrica y un inicio como centrípeto, es decir, desde el tronco para la periferia. Acá tenemos otras fotitos lindas, ¿sí? Se lo llama exantema morbiliforme por su parecido al sarampión, al exantema del sarampión. Y pueden acompañarse, fíjense, de prurito, cierta febrícula y de ligera eosinofilia, ¿sí? Es decir, que uno puede tener un rash que pica, ¿sí? Y el mecanismo que lo produce es el de hipersensibilidad tipo 4. Esta es una reacción adversa cutánea benigna, frecuente, ¿sí? Pero vamos a ver que es la que vamos a tener que diferenciar de otras mucho más importantes. El inicio, fíjense, entre la primera y la segunda semana de comenzado del tratamiento, y las lesiones desaparecen a las 2 semanas de, por ejemplo, retirado el psicofármaco. Corresponde a casi al 80% de las reacciones adversas cutáneas por psicofármacos. El diagnóstico diferencial típico, el exantema viral, ¿sí? Digamos, una mononucleosis que le pusieron amoxicilina o ampicilina, y puede ser producida por todos los psicofármacos
teniendo en cuenta que los que mayormente producen son los anticonvulsivantes. Conducta a seguir, ¿sí? Es controversial. Algunos dicen que hay que interrumpir el fármaco porque se está comportando como una noxa, hacer tratamiento sintomático. Otros dicen que no hay que interrumpir, que hay que tal vez bajar la dosis hasta la mitad, ir siguiendo al paciente y después ir haciendo un ascenso mucho más gradual de la medicación. Piensen que si esto les pasa con la motrigina, digamos, ustedes estuvieron entre 5 y 6 semanas para llegar a la dosis terapéutica. Entonces, digamos, interrumpir de golpe y tener que volver a empezar todo un esquema, digamos, es complicado. Bueno, esa es la principal de las de alta frecuencia y baja letalidad. Después viene la urticaria. La urticaria es la aparición de estas típicas ronchas en cualquier sitio que se acompañan de comezón y tienden a confluir, y cada lesión individual suele durar más de 24 horas. Y lo que se pueden ver son lesiones en diferentes estadios evolutivos conforme se siga con la administración del psicofármaco. Este sí es un efecto adverso que uno puede observar rápidamente cuando el paciente ya toma sus primeras dosis de medicación. Es de aparición rápida y corresponde a casi el 10% de las reacciones adversas cutáneas. Diagnóstico diferencial con las reacciones vasculíticas y puede ser producida nuevamente por todos los psicofármacos, sobre todo los anticonvulsivantes. Acá sí se sugiere discontinuar la noxa, ¿sí? Reevitar la exposición y hacer el tratamiento con antihistamínicos, ¿sí? La charla está centrada en que uno detecte y pueda, en todo caso, continuar con el paciente si las lesiones van remitiendo y son de baja intensidad, o de saber derivar rápidamente, no de hacer nosotros el tratamiento de las reacciones adversas graves que vamos a ver después, ¿sí? La gravedad de la urticaria es esto, ¿no? Que puede estar en un continuum de gravedad, empezar con una urticaria, seguir con un angioedema y llegar a un shock anafiláctico. Eritema fijo, muy sencillo, son máculas eritematosas con bordes bien definidos y de tamaño variable, ¿sí? Que generalmente son únicas, a veces son una o dos. Los sitios de aparición más frecuente es justamente en la cara y en los genitales, y la lesión puede ser asintomática o acompañarse de ardor, como seguramente le ocurrirá al muchacho. Al reintroducir al agente, lo que tienen de características estas lesiones es que aparecen en el mismo sitio y resuelven dejando una hiperpigmentación residual. Acá también empecemos a entender que muchas de estas reacciones, que pueden no ser graves, pueden alterar la adherencia del paciente al tratamiento, como vamos a ver cuando lleguemos a la parte por ahí de alopecia, ¿sí? Que es el típico efecto adverso que es muy complicado, sobre todo para Alejo, y que ha hecho que abandone el ácido valproico, ¿no? Resuelven dejando una hiperpigmentación residual. Sí pueden evolucionar a una forma ampollaro hemorrágica, por ejemplo acá, y fíjense, siempre barbitúricos, carbamazepina, gabapentina, el litio, clordiazepóxido, oxazepam, temazepam, generalmente fármacos anticonvulsivantes, ¿sí? Se sugiere la discontinuación del fármaco, evitar la reexposición, tratamiento con corticoides, y los antihistamínicos se muestran inefectivos en este eritema. Reacciones de fotosensibilidad, y esta es otra de las cosas que quisiera que se lleven de esta charla, es que existimos personas que tenemos fototipos pedorros, ¿sí? Es decir, esta piel blanquita que la exponemos al sol porque queremos estar tuñados y
se pone rosa, roja, violeta, ¿sí? Pero nunca se quema, nunca se pone oscurita, marroncita, linda, sino que a los 2-3 días de sufrimiento, además, al acostarse, digamos, vuelve a hacer lo mismo. Lo importante de esto es que, para llevarse, es que si uno está dándole un estabilizador del ánimo a un paciente, ¿sí? Uno debería sugerirle que por lo menos utilice factor protector solar por lo menos 30, ¿sí? ¿Por qué? Pueden darse estas, fíjense, las lesiones en zonas de exposición solar, que es la misma quemadura solar que tendrían, pero mucho más precoz y mucho más intensas, ¿sí? Entonces, otra de las recomendaciones, pieles sensibles, hay que usar protector solar cuando uno está utilizando un estabilizador del ánimo. Aparece 2 a 6 horas después de la exposición, se genera principalmente por fototoxicidad y fíjense, carba, oxcarba, valproico, lamotrigina, topiramato, gabapentina, bueno, y después drogas más viejas y drogas de las cuales solamente hay reportes de caso. Conducta a seguir, evitar la exposición solar, utilizar factor protector mínimo 30 y si estas medidas fallan o el cuadro es severo, va a haber que suspender el psicofármaco. Cambios pigmentarios casi ya no los vemos. Las alteraciones en el color de la piel, uñas, pelo y mucosas. Era más frecuente con la clorpromacina, con las fenotiacinas alifáticas y daban una pigmentación que también se puede ver con otras drogas en medicina como la miodarona. ¿Me quedan 5? Bueno. Sigamos, los cambios pigmentarios. Bueno, alopecia, ¿sí? Importantísimo. Mecanismo, interferencia en la fase anágena o telógena. Se observa a los meses de haber iniciado el tratamiento. Solo afecta al cuero cabelludo. Es difusa y reversible. Y los pacientes se dan cuenta que es reversible y por eso dejan de tomar la medicación. Y está inducida principalmente por el litio y el ácido valproico. El tratamiento con suplementos de zinc o selenio, digamos, si bien recomendados, en el último metaanálisis de Cochrane no dio que sean del todo eficaces. Después teníamos el segundo grupo, que eran las reacciones adversas cutáneas, que son el inicio o las exacerbaciones de alteraciones comunes de la piel. No vamos a nombrar, pero fíjense que la psoriasis se puede incendiar con el litio o con el beta bloqueante que usamos para el temblor por litio. La erupción seborreica, típica de los neurolépticos, uno no le da pelota a los pacientes psicóticos y dice, bueno, como que no merecen tener un rostro limpio y están todos seborreicos. Y el lupus eritematoso inducido por drogas, por ejemplo la carbamazepina. Llegamos, y voy a llegar en 7-8 minutos. Reacción adversas cutáneas de poca frecuencia, pero de alta gravedad, ¿sí? Esta la vamos a pasar, pero ustedes conocen estas dos ya de medicina de pregrado, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, ¿sí? Son cuadros ya de insuficiencia cutánea. Son las de mayor gravedad, comparten el mismo mecanismo fisiopatológico, la hipersensibilidad de tipo 4, y afectan piel, mucosas y se acompañan de alteraciones del estado general, es decir, sistémicas. Es decir, que acá ya se agrega un componente del que no habíamos hablado. Hasta ahora habíamos hablado de afectación de piel. Acá también se empiezan a afectar las mucosas, ¿sí? Y los órganos internos, por ejemplo, el hígado, los riñones, el corazón. Fíjense esto, está afectada también la mucosa, ¿sí? Las mucosas que se afectan generalmente son la oral y la conjuntival. Comienza entre la primera y tercera semana, es decir, no puedo estar tranquilo todavía, a los 3-4 días de
carba que no haga esto o de la motrigina, ¿sí? Se manifiesta con fiebre más un cuadro símil gripal que aparece en hasta 1/3 de los pacientes, y la mucositis es severa. Para el Steven Johnson y el síndrome de Lyell, que vamos a ver después, tienen que haber por lo menos 2 mucosas comprometidas. La característica de lesiones en blanco de tiro atípicas, o sea, lesiones que, bueno, por ahí por la definición acá no se ven, acá hay más ampollas, ¿no? No se ven bien acá, pero son lesiones en escarapela o en ojo de buey. Pero son atípicas porque son de bordes poco definidos, a diferencia, digamos, de las lesiones en blanco de tiro típicas de las enfermedades virales, que sí son más redonditas. En el caso del Steven Johnson, la afectación cutánea es menor al 10%. Ahora, las mismas mucosas que uno puede ver que se están afectando desde afuera, se están afectando también desde adentro, ¿sí? Y esto produce una alteración de la mucosa gastrointestinal y respiratoria, llevando a traslocaciones bacterianas, sepsis y una mortalidad del 5 al 10% de los pacientes. Algo interesante que habíamos dicho al principio, no me preocupa tanto un rash poco confluente que pique un poquito, pero si el rash que yo estaba viendo picaba poquito y ahora empieza a arder o doler, ese es un signo, digamos, de gravedad, asociado a todo lo que se les ocurra, digamos, de los anticonvulsivantes. Por supuesto, hay un efecto sinérgico farmacodinámico y de interacciones farmacocinéticas que hay que tener en cuenta con los anticonvulsivantes, ¿sí? El valproico, la motrigina y la carbamazepina, por efecto sinérgico farmacodinámico, porque las tres pueden generar este efecto adverso, pero además recordar, digamos, que hay distintas posologías que uno debe utilizar con la lamotrigina, digamos, en monoterapia o cuando se la asocia o con ácido valproico, que es un inhibidor enzimático, o con la carbamazepina, que es un inductor enzimático. La lamotrigina, mayor riesgo en el incremento de dosis más rápido de lo recomendado, por eso es que se puso la tablita de cómo se debe iniciar el tratamiento. La edad, a menor edad, mayor riesgo de hacer un efecto adverso cutáneo, y las primeras 2 a 8 semanas de tratamiento. Bueno, esto para que recuerden, digamos, no es lo mismo si estoy usando la motrigina sola que si la estoy utilizando con ácido valproico, ojo, ¿sí? Diagnóstico diferencial, el eritema multiforme mayor de origen postinfeccioso, ¿sí? Básicamente el cuadro es el mismo, pero en vez de empezar en el tronco, empieza en los miembros, tiene una etiología infecciosa, que es el herpes o el micoplasma, y el pronóstico, a diferencia del Steven Johnson farmacológico, es favorable. Vamos llegando al final. La necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell, también llamada dermatitis combustiforme por el aspecto de quemado que adquiere el paciente, digamos, hay compromiso también de mucosas y evoluciona al despegamiento de la piel. El signo de Nikolsky positivo, que si no lo recuerdan, era que la tracción de la piel en forma perpendicular genera el desprendimiento dermoepidérmico, ¿sí? Entonces, tiene Nikolsky positivo en los casos graves, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ver uno solo y no fue en psiquiatría, fue mi rotación por infecto con sulfas. Sheet-like loss, esto quiere decir que el paciente se levanta de la cama y la piel se queda en la sábana, ¿sí? Terrible. Llena de ampollas, fíjense que la mortalidad sube al 30 al 45% por compromiso de mucosas gastrointestinal, aparato respiratorio, infecciones, insuficiencia renal aguda pararrenal. Funciona como un quemado este paciente, y hay afectación conjuntival en el 85% de los pacientes, en donde puede dejar daño ocular permanente. Hay fiebre en el 100% de los pacientes, y un parámetro del laboratorio como la leucopenia es un indicador de mal pronóstico.
asociado a lo mismo que estaba asociado el síndrome de Stevens-Johnson. La conducta a seguir para las dos es supresión inmediatamente del fármaco y no se puede volver a utilizar nunca más. Traslado urgente a una sala de quemados o a terapia intensiva. Esto no se puede tratar en una sala de clínica médica. Monitoreo del equilibrio hidroelectrolítico, soporte nutricional, control de temperatura, tratamiento antibacteriano y control del dolor, y no volver a administrar el fármaco en cuestión, dejarlo asentado en algún lugar visible para que la gente no se le ocurra hacer por guardia a las 2 de la mañana en un paciente maníaco un balcotazo de 2 gramos porque... Sí. Quiero ir cerrando con esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben hacernos sospechar gravedad en el cuadro? Dijimos, rash que confluye poco, que pica, ¿sí? No me preocupa tanto. Ahora, si el rash se torna confluente, si empieza a haber compromiso centrofacial, ¿sí? Con edema de lengua, ¿sí? Con dolor cutáneo, con la aparición de púrpura, necrosis cutánea con el signo de Nikolsky del cual habíamos hablado, ¿sí? Y afectación de mucosas, ya me tengo que empezar a preocupar. Y mucho más si aparecen hallazgos sistémicos como linfadenopatías y algunas alteraciones del laboratorio de los órganos internos. Esto no lo vamos a ver. Bueno, acá aparecía Ricardo, porque el allopurinol tiene alto riesgo confirmado de producir síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? El estudio Euroscan, pero lo que nos interesa a nosotros es la motrigina, fíjense, carbamazepina y fenobarbital. Y ya sí, con esto terminamos, es el DRESS, ¿sí? La reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, que es una tríada en la que aparece un rash en un paciente que se acompaña de fiebre y de compromiso de órganos internos, con linfadenopatías y anormalidades hematológicas. Fíjense, es indistinguible muchas veces del exantema morbiliforme del que venimos hablando, y aparece compromiso de órganos internos como una hepatitis, ¿sí? Una nefritis intersticial, ¿sí? Disnea, miocarditis, y lo característico del laboratorio alterado sobre todo es que aparece una eosinofilia muy importante y es lo que nos da la pauta que podemos estar acá. Mortalidad del 10 al 20% aparece más frecuentemente con anticonvulsivantes con núcleo aromático. Esto quiere decir que si yo tuviese que cambiar a un paciente de todas estas medicaciones, el anticonvulsivante que mejor o que menos riesgo de dar DRESS tiene es el valproico, que no tiene núcleo aromático. Conducta a seguir, suspensión inmediata del fármaco, suplir con ácido valproico, hospitalización, medidas de sostén y si hay una dermatitis exfoliativa, control hidroelectrolítico, nutricional, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Ahora vamos a pasar a Telles mientras los conectamos. Bueno, Federico reveló parte de la historia clínica de Ricardo con el allopurinol, de Valcote conmigo. Yo voy a revelar que él tiene ese problema con la piel, pero no le pasa lo mismo cuando va a la cama solar, que va una vez por semana. Así que eso te olvidaste de decir. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a Jorge Telles de Colombia. No sé si me puedes escuchar, Jorge. Sí, Alejo. ¿Cómo estás? Hola. Un placer muy grande de tenerte en las jornadas. Estamos cerrando con tu conferencia sobre epigenética. Y bueno, muchas gracias por estar. El doctor Jorge Telles Vargas es un
Es un colega muy amigo de nosotros, de Argentina, de hace muchos años. Compartimos muchas actividades a través de las asociaciones de psiquiatría biológica. Así que es un placer muy grande, Jorge, y te dejo con la audiencia que estamos esperando. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Carlos. Y como decía Alejo, pues para nosotros es muy importante y es un honor para mí estar en este simposio de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y obviamente tener la oportunidad de volverte a ver, Alejo, y escuchar los nuevos colegas como el doctor Rebuca en su interesante participación. Me voy a referir entonces a los aspectos epigenéticos del abuso sexual y como todo lo que planteaba hace un momento Alejo en su brillante exposición, pues todo tiene un punto donde se inician las cosas. Para hablar de los factores del abuso sexual, pues tenemos que pensar en que el caso de Emma Einstein, esta señora de 20 y pico de años, viviendo en Viena, que acude a Freud para tratar de buscar una solución a sus jaquecas, sus cambios afectivos premenstruales y unas alteraciones a nivel de sus menstruaciones. Vista por Freud, se trató de encontrar una asociación entre la participación de estos síntomas, que obviamente cabrían dentro de un fenómeno histérico, pero Freud descubrió que la asociación libre permitía identificar algo, y es que en esta paciente había habido una situación traumática en la infancia como abuso sexual. Desde el punto de vista de cómo terminó el caso, pues obviamente Freud lo remitió a Fleiss, que estaba haciendo todos unos estudios sobre la relación entre la nariz, la patología nasal y la histeria, y pues obviamente hubo algunos tratamientos con cocaína y también con algunas cirugías, pero desafortunadamente no fueron no fueron de buenos resultados y la Emma terminó con muchas infecciones. Al final termina muriendo por un derrame cerebral. Pero lo importante de esta situación es cómo aparece la memoria autobiográfica. Esta es una memoria que evoca el recuerdo de un evento específico en forma espontánea, o como sucede en la asociación libre, o como lo hacemos nosotros y lo encontramos cuando el paciente le requerimos que nos cuente cuáles fueron los eventos que han complicado, que han originado sus síntomas. Estos recuerdos también se activan por señales ambientales, y es tal vez lo que hace que nuestros pacientes tengan esas respuestas emocionales, que tengan reactivación de los cuadros, por ejemplo, de tipo de pánico, y que actúan fuera de la conciencia, y obviamente estas respuestas emocionales a veces las ven como extrañas, que no están de acuerdo con los elementos que estaban relacionados con el aquí y ahora. ¿Qué pasa? Se fue la... ¿Todavía no? Vamos a darle tiempo al doctor que está compartiendo su presentación porque se le bajó. Doctor, tómese su tiempo. Ahí, estamos ahí compartiendo. Está usted, pero no tenemos su presentación. Ya. Aún no. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces la memoria autobiográfica es un puente entre la situación actual y el trauma, pero los recuerdos autobiográficos pues no son
un recuerdo realmente claro y conciso de lo que pasó, porque van a hacer una serie de cambios. La especificidad de la información autobiográfica pues puede cambiar de acuerdo al tiempo pasado, a la intensidad emocional. Hay una reexperiencia de imágenes y detalles. Y eso, por ejemplo, lo vemos cuando nos reunimos después de un tiempo, de un grupo de amigos, y vamos a evaluar una experiencia en general. Todos aportamos datos diferentes. Pero la intensidad de las emociones son las que marcan esta situación de ansiedad o de tristeza. Y como lo decía Freud, la verdadera memoria autodefinida como negativa se excluye de la conciencia y parte de lo que él llamó el mecanismo de la represión, pero la experiencia son las que desencadenan continuamente estas emociones negativas. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de la angustia existencial, encontramos que sí es cierto que estamos frente a una necesidad vital, que a veces cuando estamos en algo que nos quita la autodeterminación, por ejemplo, las crisis económicas, las crisis afectivas, pues aparecen estímulos del comportamiento y están bloqueadas la forma de alcanzar esas metas. Pero cuando hablamos de angustia existencial prolongada, lo vamos a encontrar que esta angustia que vemos en varios trastornos afectivos compromete el desempeño, obviamente, emocional y ejecutivo. Y estos pacientes con frecuencia han sido fruto de abuso sexual o maltrato. ¿Qué pasa entonces en esto? Como la red de memorias está relacionada con la autodeterminación y el bienestar. Es obvio que si yo tengo eventos y estas fueron satisfechas, pues hay una memoria autodefinida, no hay una memoria autodefinida negativa, sino que hay una integración de necesidades satisfechas y hay aumento de la respuesta a bienestar vía la vía estriada, o sea, el grupo que forma parte del circuito de recompensa y entonces me lleva a mí a la aproximación al otro. Pero si yo tengo algunas necesidades insatisfechas o ha sido violentado, pues obviamente la memoria autodefinida es negativa y vía la amígdala va a aparecer algo que es muy grave en la formación del síntoma ansioso y del síntoma depresivo, que es la generalización del miedo. Como el miedo va a permanecer y de ahí en adelante casi todos los eventos van a estar contagiados por la percepción de miedo, por lo cual la persona va a estar tratando de evitar. Y aquí encontramos como no solamente la evitación de que aparezca la situación de tipo que permitió, que tememos, o que también sea una forma de evitar acercarse a nosotros. Por eso lleva entonces a formar esquemas cognitivos de tipo de acercamiento, esquemas cognitivos de tipo de evitación. ¿Qué son los esquemas cognitivos? Pues representaciones mentales del ser que son el resultado de las interacciones con padres y con pares. Por eso es que es tan importante entender que cuando se produce un abuso sexual, pues va a alterar estas relaciones y estos esquemas cognitivos, porque con frecuencia quienes abusan de los niños y niñas, pues son los padrastros, los padres o las personas que están cercanas al núcleo familiar. Los esquemas negativos cognitivos de la infancia pues muestran relación con síntomas depresivos, especialmente subsindromáticos, y entonces por eso los vamos a ver con mucha frecuencia en lo que se llamaba o se llama todavía la depresión que tiene que ver con los cambios a nivel de la depresión atipicidad, como son los cambios a nivel de sueño y apetito. Y estos esquemas cognitivos son los que predicen la aparición de depresión en la adolescencia. Son muchachos que venían con una situación de ansiedad, de aislamiento, y de un momento a otro hacen eclosiones los cuadros depresivos y el abuso de sustancias. En cambio, los esquemas cognitivos positivos que están relacionados con la satisfacción de necesidades, pues lo que nos llevan es a la percepción de recursos internos y a la búsqueda de nuevas metas. Y esto también nos lleva a que cuando nosotros sentimos que tenemos un esquema cognitivo positivo, pues tenemos niveles altos de autoestima y resiliencia. Este último punto de los esquemas cognitivos positivos, pues es lo que ha llevado a que hoy se plantee que no hablemos solamente de la psicopatología, sino cómo podemos estimular la creación de esquemas cognitivos a través de lo que se llama la psiquiatría o la psicología positiva. Hablemos de la neurobiología del trauma de tipo psicológico, y en esto tenemos que basarnos en Jean Piaget, que nos habló
de cómo iba evolucionando el pensamiento y las diferentes funciones cognitivas, desde la etapa sensorio-motriz hasta llegar a la operación formal hacia los 12 años. Las primeras etapas son una interacción con el ambiente. Y hoy sabemos que esto crea una red de salida donde la interacción entre la ínsula y la corteza del cíngulo anterior nos lleva a que pueda el mundo tener el niño pueda tener información visual del dolor, de la conciencia interoceptiva, que es la que realmente al final vamos a hacer, va a ser muy importante y en la cual ahora se están haciendo muchos estudios para poder entender varios de los casos que pasan, sobre todo, por ejemplo, en lo referente a la acción de los psicoeléctricos tipo el ácido lisérgico. Y entonces esta red de salida va a dar lugar a que en la etapa preoperacional se empiece a formar entonces o cómo vamos a tratar de manejar los circuitos que tienen que ver con el sistema de recompensa, que está manejado por la corteza del cíngulo posterior, la corteza prefrontal. Y esto tiene unos juegos que son de rol, y empieza la teoría de la mente para que al final estemos trabajando con la red ejecutiva central, que tiene que ver con diferentes neurotransmisores muy distintos a los que manejan la red de modo automático y que permiten que nosotros hagamos tareas. Sabemos hoy que si estamos en la red de modo automático, o sea, en una situación de bienestar, una situación de peligro, no vamos a poder estar haciendo tareas ejecutivas porque las dos situaciones no son coexistentes. Por eso, la red de memorias está relacionada con la autodeterminación y el bienestar, pero también con el propósito y significado de nuestras acciones. Por ejemplo, la autonomía, que es la capacidad de actuar y pensar de forma independiente, es uno de los elementos importantes que plantea Erickson y que plantea Cloninger también como una función del ser humano, la posibilidad de tener habilidades útiles para aplicar y obviamente la relación con un sentimiento de conexión de la vida y de las funciones anteriores. El maltrato y el abuso sexual, pues ya sabemos que va a producir una lesión física, una hiperactivación del eje hipotálamo adrenal, y en la medida en que sea muy intenso, se repita, pues este eje va a quedar alterado, va a ser una hiperactividad. Y hoy sabemos, por ejemplo, en estudios como los de Danés y Agorastos, que hay un cortisol matutino bajo en niños provenientes de orfanatos. O sea, ya el mismo hecho de estar en un orfanato mucho tiempo, de estar en situaciones de inasistencia, de negligencia, y que también se ha visto que esa respuesta aumentada del eje niños abusadores menores de 5 años, y hay una respuesta baja de adolescentes, es decir, el mismo hecho que el cortisol ya esté alterado, podría, como decía de alguna manera Alejo en su conferencia, podría ser un marcador, por lo menos de estado, de que algo está fallando, y va mucho más allá de que el niño pueda contarnos cómo se siente o cómo pasa. Es muy importante porque regularmente nosotros estamos pensando qué nos cuenta el niño abusado y qué recuerda él para poder pensar si hay una alteración desde el punto de vista cognitivo o desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, sabemos entonces que una hiperactividad del hipotálamo adrenal, pues sí va a estimular la memoria emocional, especialmente por la acción sobre la amígdala del hipotálamo, pero entonces no va a permitir crear procesos cognitivos positivos. Y es lo que hoy sabemos como los receptores de glucocorticoides que se expresan en las áreas límbicas, cuando hay un aumento de la actividad de los glucocorticoides, cuando hay una tendencia a la upregulation, pues va a hablar de neurotoxicidad y de atrofia del hipocampo, que hoy sabemos que está relacionada con un deterioro de la memoria, especialmente en los procesos de consolidación y almacenamiento de los compromisos de memoria autobiográfica y social, que en alguna manera pueden ser reales, pero a veces son noticias falsas o memorias parciales que el individuo tiene y que a veces están alteradas y que cuesta trabajo volverlas a integrar por la misma situación que fue traumática. Sabemos entonces que el trauma va a alterar el eje hipotálamo adrenal, produciendo una disfunción que lleva a una inestabilidad emocional. Pero también va a alterar la corteza prefrontal porque produce atrofia neural y pérdida de las espinas de dendritas, y entonces
tendríamos una disminución de la memoria de trabajo, de la autorregulación, de la planeación y las conductas dirigidas a objetivos. Por lo cual, la inestabilidad emocional no es solamente el fruto del evento en sí mismo por la lesión del eje, sino que también va a desconectar o no va a dejar funcionar adecuadamente la corteza prefrontal. Y también aparecen como los factores protectores, los factores de protección que están relacionados, por ejemplo, con la producción del BDNF, también están alterados. Y en este estudio hecho en Holanda, ustedes pueden ver cómo el abuso sexual se ve en la disminución del BDNF no solamente en los estresores anteriores, sino también en el estrés anterior. Eso es una situación que se va a quedar y es como si hubiera una cicatriz neural, que es la disminución del BDNF, lo que hace que estos niños tengan mayores dificultades para adaptarse al estrés reciente. Y obviamente, pues esto va a estar relacionado, como hizo este estudio, con el número de factores adversos que han tenido que afrontar en su infancia. Pero el problema se hace mucho más grande porque que el hecho que no tenga los factores protectores, pero que además tenga una hiperactividad del eje, hace que estén actuando una serie de estructuras o que otras tengan un estudio mayor alto, una mayor información negativa. Por ejemplo, hoy sabemos que el símbolo anterior izquierdo tiene que ver con la regulación de las emociones y los impulsos. Pero por eso, en los niños que no tienen maltrato, pues va a haber una serie de factores importantes que permiten que que controlen la reacción de emociones y especialmente la corteza orbitofrontal. Como ustedes pueden ver, en el niño maltratado no se dan esas conexiones. Por lo tanto, no va a haber una producción adecuada, una conexión, un desempeño adecuado de la corteza orbitofrontal. La ínsula anterior derecha tiene que ver con la toma de conciencia de las sensaciones internas y los impulsos. Es el fenómeno que se llama la interocepción. Y el niño maltratado tiene tanta información que definitivamente no la puede precisar y por eso cualquier circunstancia puede producir esas respuestas tan graves, por ejemplo, de autoagresiones, que si comparamos esta respuesta o esta imagen con la del niño que no estaba en maltrato, pues podemos ver las verdaderas conexiones que al final terminan desconectándolo de la realidad. Y el pensamiento en primera persona, que es la empatía, que es la capacidad de acompañar al otro, pues ustedes ven como en el precunio tenemos que tener conexiones claras. En cambio aquí lo que tenemos es una consolidación como el tráfico de nuestras grandes ciudades que termina enlenteciendo y dificultando las relaciones. ¿Cuáles son las respuestas o las áreas que más están alteradas? Hoy sabemos que las que tienen que ver con la inhibición de la respuesta. Por eso la mayoría de los niños abusados tienen una tendencia a una gran impulsividad, a una inestabilidad emocional. No tienen las conductas de autocontrol porque está alterada, obviamente, lo que tiene que ver con la corteza del cíngulo anterior. Y hablábamos de la corteza orbitofrontal. Viven en la recompensa en el corto plazo. No logran metas, no hay procesamiento de las emociones y las relaciones afectivas pues, van a ser inestables con muchos problemas en la toma de decisiones y en la memoria de trabajo. Todo esto se va a ver en que se pierde la plasticidad y hay compromiso de la memoria. Estos son chicos que tienen aislamiento social, irritabilidad, disforia, baja tolerancia a la frustración, precocidad sexual, abuso de alcohol, adicción al internet, autolesiones y obviamente tendencia a una conducta suicida temprana y repetitiva. ¿Por qué? Porque la alteración de estos circuitos disminuye la percepción de señales de peligro. Las experiencias adversas alteran las funciones cognitivas y la inestabilidad emocional, más la dificultad de afrontamiento del estrés y las conductas impulsivas y asunción de riesgo, hace que tengan conductas poco saludables porque precisamente no entienden los problemas de buscar solución, de tomar decisiones y aparece siempre la decisión y los pobres contactos sexuales, que al final, pues clínicamente los vamos a ver en autolesiones y en el otro lado, el pesimismo y la disforia, que hoy sabemos que está relacionada con la percepción de ira, más tensión física,
más elementos de depresión. Y en este caso del estudio de Baudelaire, podemos ver cómo se coinciden todos estos elementos que he visto. Si bien hay un factor genético y los eventos adversos podrían modificar los genes, lo que termina es que van a producir una menor capacidad de afrontamiento del estrés y mayor tendencia a recaídas. Porque cada vez que el estrés lleva, vamos a tener mayores posibilidades y se alteran los cambios plásticos de la amígdala. Por eso esta disfunción del eje hipotálamo adrenal va a producir trastornos afectivos. Hay una mayor sensibilidad al estrés, hay menor reactividad a los estresores y hay algo importante que es un trastorno de tipo inflamatorio que está relacionado, que es la insulinoresistencia, y como comentábamos al principio, la depresión atípica es la que primero va a aparecer en estos adolescentes. Hay abuso de alcohol y obviamente hay aislamiento social. Con abuso de alcohol, aislamiento social, depresión atípica y una menor capacidad de afrontamiento al estrés, pues no vamos a poder tener muchas condiciones positivas. Por eso, cuando hablamos de las experiencias adversas en la infancia, vamos a tener alteraciones en el desarrollo, discapacidad emocional, adopción de conductas de riesgo, pero inclusive una muerte prematura, no siempre por el suicidio, sino por todas las enfermedades que acompañan al proceso inflamatorio. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que ese aislamiento no lo van a solucionar las redes sociales, y a veces el adolescente entra en las redes sociales y al final va a encontrar que no le solucionan esa percepción del sí mismo, que es la parte de factores interoceptivos. Por eso, cuando ellos comienzan a sentirse una carga, obtienen la frustración de la pertenencia, están solos, no faltan relaciones afectivas o son discriminados a través del bullying, va a aparecer la anomia. Y esta anomia es la que realmente produce que el adolescente y también los adultos piensen que la solución puede ser la conducta suicida, pero también tenemos que pensar que ahí es donde aparecen también los elementos que están relacionados con la resiliencia, que es cómo podemos atenuar la relación entre los factores de riesgo y la conducta suicida, especialmente tratando de modular la confianza, la esperanza y el autoperdón. Y estos aspectos terapéuticos de la resiliencia, pues no son fáciles de plantear y sabemos que la respuesta hormonal del estrés, los factores inflamatorios, la alteración de la función cerebral, alteran las relaciones íntimas, las amistades, y todos estos elementos van a estar muy limitados para la persona que tiene estas alteraciones emocionales, afectivas, propioceptivas. Por eso tenemos que trabajar no solamente en detectar cuáles son los que están, sino también los que están en factor de riesgo, y vamos a tener que trabajar con el apoyo familiar, con las relaciones íntimas, para poder tratar de manejar esta situación. Y aquí aparece lo de la interocepción. ¿Cómo me siento yo? Y en la medida que yo me siento, pues puedo buscar autocuidado, cogniciones, cuidar mi cuerpo, etc. Pero si yo tengo una percepción de peligro continuo, pues no voy a poder estar teniendo una buena relación emocional, ni puedo tener una participación social, o no puedo tener un desarrollo del lenguaje, del tiempo, la percepción y la atención. Por eso los síntomas cognitivos de los niños que son abusados en la infancia, pues tienen que ver con la toma de decisiones, la flexibilidad del pensamiento, los tiempos de percepción y las alteraciones de la memoria. ¿Qué está pasando con esto? Que pues obviamente también, además de la hiperactividad del eje hipotálamo adrenal, pues hay una reducción de los niveles de triptófano y serotonina, con la anedonia, la tendencia a emociones negativas, la baja de respuestas a estímulos positivos y la conducta impulsiva, obviamente porque hay compromiso del sistema de tipo serotoninérgico, y está relacionado entonces con esa percepción que ellos tienen de la desesperanza aprendida, que muchas veces es más comportamental a que sea realmente de tipo cognitivo. Y lo positivo es que los estudios recientes, especialmente de la doctora Lisette Pedraza, que tengo el honor de haber sido su mentor cuando fue nuestra estudiante de pregrado, muestran que por lo menos a nivel de tipo preclínico se logra disminuir y va a aumentar la concentración de las espinas, y se puede lograr entonces a través de la fluoxetina discriminación del miedo. Los animales de investigación
evita la generalización del miedo. Y esto es muy importante, porque ya la ratica es capaz de volver a explorar, y esa capacidad de volver a explorar y ya olvidar esa memoria que hacía que estuviera evitando cualquier tipo de reacción, va a estar relacionada en la medida en que la fluoxetina es capaz de reconstruir estas alteraciones de las dendritas. También por el otro lado está la dopamina. La dopamina, pues sabemos que tiene que ver con los circuitos de recompensa, pero son los circuitos de recompensa especialmente los que tienen que ver con castigo y con la situación de miedo. No son las respuestas de tipo a largo plazo como los que podemos tener en este momento, o estar aquí con Carlos, o compartir con ustedes, o volver a ver a Alejo, que son situaciones que nos hablan de una memoria cognitiva, sí, pero también con un elemento que tiene que ver con las tareas y los encuentros que hemos venido relacionando. Y el problema es que la dopamina altera obviamente la memoria afectiva del trabajo, y esta es la que hace que el paciente comience a procrastinar, a dejar todo para después. Como comentábamos entonces, para ir finalizando la intervención, es que la intervención integral, pues sí nos va a ayudar a que después de la exposición al maltrato, tenemos que tratar de identificar la vulnerabilidad de la enfermedad y obviamente hacer un estudio y un control rápido de la aparición de la enfermedad. Y esto implica entonces buscar el apoyo social, especialmente, y tratar de detectar cuáles son los niños más vulnerables o cuáles son los elementos que hacen que tengamos esa opción de encontrar niños abusados o maltratados. Sabemos que en la pandemia el hecho de estar en casa con los maltratadores pues hace que estos niños tengan una mayor posibilidad de haber sido abusados. Sin embargo, no hemos desarrollado ninguna estrategia que nos permita mirar si realmente ese abuso fue cierto o no. Y como hablamos de la relación con el apego, la aproximación o la serenidad, sabemos que aquí está funcionando la oxitocina, que tiene que ver con los receptores de glucocorticoides, porque modula el eje hipotálamo adrenal y reduce el exceso de cortisol. Ya lo hablamos de que la relación mutua cortisol-oxitocina, pero también con el sistema de serotonina. Al regularlo tenemos la serenidad, el sistema opioide que tiene que ver con la recompensa y la analgesia, y también con la actividad de la acetilcolina, el sueño, la calma y el coitus. Por eso, muchas de las psicoterapias de remediación hablan de crear destrezas en niños y en los padres para que se pueda volver a tener un vínculo adecuado. Las terapias de remediación, más que las terapias cognitivos conductuales, pues son las que están indicando que te podemos ayudar de muchas maneras y de una manera más adecuada a los niños y adolescentes que han sido abusados. Estas son las propuestas que tiene la National Child Traumatic Network, que habla de que pueden tener muchas intervenciones, que pueden ser individuales, sistémicas, familiares o grupales. Por ejemplo, la Attachment, Self-Regulation and Competence, que busca desarrollar habilidades para evaluar y enseñar destrezas para la autorregulación y habilidades para la competencia. Pero también tiene un programa de terapia a corto plazo basado en fortalezas para niños de 3 a 17 años y sus padres o cuidadores. O como hay un tratamiento multimodal para los adolescentes traumatizados y la familia. ¿Qué buscan generar esto? Evitar la generalización del miedo, que es la que terminando y complicando las relaciones y la evolución del trauma. En conclusión, de agradecerles el estar con nosotros y la invitación a los colegas de la Asociación Argentina de Psiquiatría y a Carlos. Los eventos vitales intensos en la infancia alteran de forma permanente la respuesta al estrés y predisponen obviamente a la depresión, el alcoholismo y el suicidio. Pero lo importante es tener en cuenta que hay que evitar la generalización del miedo, porque ellos son los que ocasionan los episodios de ansiedad en los diferentes contextos e impide una vida afectiva estable. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el abuso sexual no solamente tiene unas alteraciones comportamentales, sino que tiene y deja unas cicatrices a nivel neural, que son los cambios funcionales y estructurales, especialmente en el hipocampo, que van a comprometer la consolidación de la memoria y que a su vez impide un buen desempeño afectivo y cognitivo a lo largo plazo. Va a evitar que se puedan crear elementos cognitivos positivos
y se nos van a quedar entonces los esquemas cognitivos negativos que van a siempre a tratar de interferir la relación del niño consigo mismo y con el ambiente. Por eso la invitación y a nosotros es que tenemos que hacer un diagnóstico precoz y una intervención integral temprana para reducir el impacto neurobiológico que ocasiona el abuso sexual y el maltrato durante la infancia. Dos elementos importantes: mirar la conducta y esperar que no hayan alteraciones neurales. Pero también hay alteraciones neurales que no siempre se van a manifestar en forma temprana. Sin embargo, sabemos que siempre vamos a tener la necesidad de tener el apoyo, de que alguien nos muestre la vida y alguien nos lleve la mano para seguir los caminos en forma afortunada. Que cuando yo tenga miedo pueda encontrar una mano que me ayude, que me apoye, que me muestre la posibilidad de afrontar el miedo en alguna forma positiva. Y esto es lo que queremos, que todos podamos de alguna manera tener mejores funciones y mejores esquemas cognitivos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge. Felicitaciones por tu presentación brillante, completa, y la verdad que es uno de los temas que en estos días más tenemos que ver, que es el abuso en temprana edad. Lo hemos tratado en varias oportunidades en estas jornadas, en aquellos pacientes que en temprana edad reciben maltrato, abusos, y que esto puede repercutir después en la vida adulta con diversos trastornos psiquiátricos. Vamos a abrir a las preguntas. A ver, Tomás. Bueno, doctor, gracias por su presentación, excelente. La pregunta que quería hacerle, usted mencionó una alteración de neurotransmisores e inflamatoria en relación a las estructuras como la amígdala o incluso el hipocampo, en lo que tiene que ver con el miedo y lo que tiene que ver con la memoria. Y una cierta reversión, una cierta mejora de estos síntomas con el uso de antidepresivos por ejemplo, mencionó la fluoxetina puntualmente. La pregunta ¿es entonces que los antidepresivos son antiinflamatorios o es que los antidepresivos al mejorar la serotonina hacen que baje la inflamación? Y si es que podemos usar antiinflamatorios para estos cuadros. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La primera situación que tenemos que definir es que el proceso inflamatorio que se ve a nivel cerebral tiene que ver con el nivel de la producción de interleuquinas. No es un proceso inflamatorio de tipo celular, como podría ser la inflamación que tenemos pronto en un proceso de artritis o tal cosa. Este proceso inflamatorio, que es la producción de interleuquinas, que tienen que estar relacionados con la producción de desarrollo de estas respuestas inflamatorias, que son la interleuquina 6 y todas estas, lo vimos mucho más alto, por ejemplo, a nivel ahora de la pandemia y la acción del COVID-19, que todo el mundo habló de que había una cascada del proceso de tipo de interleuquinas. Estas interleuquinas, lo que están hablando es de cómo, de alguna manera, hay una participación de la glía tratando de compensar la hiperactividad que se tiene del eje hipotálamo adrenal. Y como veíamos, pues también está relacionado con una disminución de la producción de las neurotrofinas como el BDNF. Si esto se mantiene en el tiempo, esta acción proinflamatoria, que es manejada a nivel molecular de interleuquinas, va a producir lesiones. Y las lesiones pues son dificultades para el manejo del estrés. Y al final hay una tríada que todos vemos. Y es como las personas que tienen depresión terminan teniendo diabetes y terminan teniendo enfermedades cardiovasculares. Y las tres tienen en común un cuadro o una acción de tipo inflamatorio producido por la excitación
de los factores inflamatorios de las interleuquinas. Lo que hacen los antidepresivos. Los antidepresivos, como veíamos en la diapositiva del estudio de la doctora Lisset, que es una repetición de algo que ya había hablado anteriormente, es capaz de volver a producirse las ramificaciones de las dendritas, etcétera. O sea que tienen un papel desde el punto de vista de recuperar y tendrían una acción, llamémoslo, porque también actúan recuperando el BDNF, entonces tienen una acción neurotrófica. Pero también, también lo que se busca es cómo también tiene una capacidad de bloquear producción desde el punto de vista de las interleuquinas. Cuando hablamos de serotonina, la serotonina tiene dos opciones, o el triptófano tiene dos opciones con la serotonina. Por un lado, la producción de serotonina, que al final pues termina por la noche produciendo la melatonina, pero también tiene, el triptófano es utilizado en la vía de manejo de los factores inflamatorios. Si yo estoy en un proceso crónico o en un proceso intenso de hiperactividad del eje hipotálamo adrenal, la serotonina, el triptófano, me lo voy a gastar más en ese manejo de la situación proinflamatoria y voy a tener menos capacidades del manejo de la serotonina para las funciones del sistema serotoninérgico. Y eso explicaría por qué cuando estábamos en un proceso infeccioso, nosotros tenemos esos síntomas que simulan un cuadro depresivo y que sabemos que es el clásico síndrome de light depression que se ha descrito en muchos de los pacientes. Entonces, hay un factor importante que es todo el factor de inflamación, que es una situación global del organismo que va a producir activación de diferentes circuitos y que está coordinado por la hiperactividad del eje hipotálamo adrenal, que es el que crea la alarma y produce los procesos de inflamación y todo este sector de elementos. Los antidepresivos ayudan a regular parte del problema, pero no son antiinflamatorios en el sentido de que los utilicemos como una droga antiinflamatoria como se utiliza, por ejemplo, en reumatología, a pesar de que algunos de ellos sean capaces de modular el dolor, como puede ser la duloxetina o la amitriptilina. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, de hecho, algunos estudios y con depresión, se ve que aquellos pacientes, y me estoy acordando de alguno que debe tener más o menos 10 años, que los antidepresivos por lo menos detienen esa reducción del hipocampo que se ven en algunas depresiones, ¿no? Y más en mujeres tratadas con antidepresivos durante una X cantidad de semanas. Esto es un poco por lo que te preguntaba Tomás de cuál sería la acción. Yo no creo que haya datos como para decir que los antidepresivos, incluso los antipsicóticos, tengan acción antiinflamatoria, porque no se ha demostrado. Pero no sé si te acordás, Jorge, que en esta época de COVID y todo lo que se habló de la tormenta de citoquinas y cómo esto pasaba al sistema nervioso central, hubo algunos trabajos, y no sé qué opinas vos y qué opina la audiencia, de fluvoxamina, que fueron publicados durante el COVID. ¿Sí? Yo no creo que sea por una cuestión antiinflamatoria, no la sabemos por qué, pero hubo trabajos de que esta droga ayudaba. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso. Bien, hay dos elementos, ¿no? La primera es que los pacientes que tenían trastornos afectivos tuvieron tanta mortalidad como aquellos que tenían trastornos de tipo cardiovasculares. O sea, el estudio que publicaron en el American Journal de Psiquiatría, tal vez el año pasado, en seguimiento que hicieron de este tipo de respuesta de los pacientes con depresión que tuvieron que ir a la UCI. Tuvieron una gran mortalidad. También hubo una reactivación de los cuadros de tipo afectivo, no solamente
porque no fueron tratados muy bien los pacientes o no había posibilidad de los recursos, sino muchos de los que estaban estables volvieron a reactivarse sus cuadros afectivos. Pero también es cierto que la fluoxamina, utilizada por observación y se utilizó en algunos casos, permitió que hubiera una mejor respuesta de afrontamiento frente al COVID y su acción. Y tendría que ver con dos puntos. Primero, que el COVID realmente es un virus que es de tipo neurotrópico, es decir, que sí va a lesionar el cerebro, que va a actuar al cerebro igual que sucedía con el virus del VIH. Y eso lo está bien documentado y lo han hecho varios de los neurólogos, especialmente nuestro colega y compatriota, el doctor Gustavo Román, que fue de los primeros que habló de que había una lesión de tipo neurotrópico del COVID. Y eso podría pensar que por eso algunos pacientes van a responder a la fluoxamina. Si miramos los resultados ya desde el punto de vista de la evidencia, pues estos resultados no son como para poder hablar de que hubo una respuesta adecuada, de que sí la fluoxamina ayudó, sino que fue un factor importante para algunos pacientes y tuvieron una mejor respuesta del COVID, frente al COVID. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Porque tenemos que cerrar. Bueno, Jorge, un placer verte. Espero verte personalmente este año. Y te mando un abrazo grande. Muchas gracias por estar, por participar. Y fue un placer. Gracias a toda la audiencia. Y estamos dando por terminadas las jornadas, no el cierre, pero la sección de conferencias. Así es, Carlos, ¿no? Bueno, muchas gracias.